Mira, quiero que te digas dos o tres cositas de esas tuyas y explícame por qué es que tú dices que tú tienes tu teoría esta extraña de que el bipartidismo no se va a acabar cuando gane el Movimiento Victoria Ciudadana o cuando gane el Partido Independentista Puertorriqueño. Porque el sistema de representación política en Puerto Rico, desde que se fue creando en 1900 y después, primero con la ley Foraker y después con la ley Jones, después con la ley del gobernador electo y finalmente con la constitución, lo que se hizo fue crear un sistema de dos partidos, uno bien grande y uno uno grande, uno pequeño y los demás bien pequeñitos. ¿Y qué pasó? Que en la década de los 40 el PPD arrasó con todo, eso es lo que le llaman la década de la hegemonía de los populares. ¿Y qué pasó? Que en la Asamblea Legislativa nada más habían puestos de acumulación y no había lo que conocemos hoy en día como los puestos de adición. Y los populares dijeron, diantre, nosotros tuvimos un montón de representación, casi no hubo minoría aquí, vamos a añadirle estos puestos de adición, pero no cambiaron nada, porque lo que hicieron fue dejaron el sistema igual. Siempre va a ganar uno bien fuerte y siempre va a ganar uno pequeño, porque así está diseñado el win or lose system, que es básicamente el yo saco un voto más que tú y yo gano. Si Y tú lo que ya, dices es que debería ser por mayoría, o sea que debería haber una doble ronda. Si hay una diferencia mínima, pues que correcto. entonces, o un empate o lo que sea, no sé cómo tú lo dirías, hasta que queden dos candidatos solamente. No que sea empate, sino hasta que queden dos y ahí se tira. Hasta que un candidato ¿Sabes qué mayoría? obtenga 50% más. Sí, por ejemplo, vamos a poner el caso hipotético que el PNP y los populares son la minoría en el próximo gobierno. Como quiera, van a haber dos partidos administrando, ¿entiendes? Va a haber uno grande o uno semigrande y va a haber otro pequeño y las demás migajas administrando. Y el sistema está hecho así, el sistema está hecho para dos partidos grandes, por eso es que nunca lo han querido cambiar, porque si se turnan entre ellos mismos, ¿entiendes? Entonces, cuando está el PNP, yo uso la teoría del miedo para coger votos, para tratar de ganar, y cuando pues, están los populares, pues entonces los PNP siempre o casi siempre arrasan. Y por eso es que yo te digo que el bipartidismo en verdad no se va a acabar. Como que eso que dicen, vamos a acabar con el bipartidismo, es como que no. Para acabar con el bipartidismo hay que enmendar la constitución. Bueno, pues vamos entonces me gusta tu forma de pensar, pero vamos entonces a verlo de esta manera. Si ganan los partidos minoritarios, se acaba el bipartidismo en este cuatrienio. Veremos en el próximo cuatrienio a ver qué pasa. A ver si entonces si uno de los dos grandes termina pequeño y entonces gana dos otra vez. Pero si eso que tú dices pasa, nos estaría demostrando también que la constitución, que es mi argumento, no está ya a la par sociológicamente con la realidad en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque si hiciéramos otro sistema de representación, maybe toda esa gente que es minoría, por ejemplo, Victoria Ciudadana, los independentistas y los demás de minoría, que salen electos, entre ellos se reúnen o hacen coaliciones y entre ellos mismos escogen un líder. Y todos ellos entre uno se convierten en una mayoría y los demás minorías, que es como pasa en los sistemas de representación proporcional y hay diferentes métodos de representación proporcional en el mundo, que eso puede ser para otro tema, pero vamos a usar el ejemplo del 2017, que esto no va a pasar aquí. Cuando fue la elección de Ricky, los PNP arrasaron, pues se activó la sección 7 de los puestos de adición que dice que cuando salen más de 2/3 partes en cada cámara un número de legisladores y el gobernador obtiene un número de por ciento en la votación, se activan unos números. Y pues hubo un caso en el Supremo que yo llamo que es un Frankenstein jurídico, porque entonces cuando se activó la cláusula de adición para el Senado, había que ver a quién le iban a dar los puestos de adición y cómo lo iban a repartir. Entonces vinieron los populares y dijeron, no, a mí me tienes que dar los puestos de adición completos a mí y los demás otra vez duplicados, pero entre ellos, porque yo soy una minoría aparte. Y el Tribunal Supremo le dijo que no. Le dijo, tú, populares, tú, Vargas Vidó, y tú, independentista, todos ustedes forman la minoría.
Lo que hizo fue que le dio un puesto de adición a uno, un puesto de adición a otro, y los que sobraron para el PPD. Aquí hay alguien, bueno, no alguien de los que está aquí recurrentemente, se llama Carlos Pagán. Me puedo equivocar, Carlos, si estás por ahí me corrige. Yo creo que Carlos es de lo que está con el movimiento de conciencia. Me puedo equivocar, corrígeme, Carlos. Y él dice algo que quisiera que tú le contestaras, si puedes. Hay que llegar al poder para cambiar la Constitución. Entonces, importante, asumo que es Eliezer, por eso mismo, y él está entendiendo que si Eliezer llega al poder, se cambia la Constitución. Me puedo equivocar, así que corrígeme, Carlos. Perdóname, me van a dar una clase de pela, me van a comer la nalga. No es Movimiento Victoria Ciudadana. Carlos, pero vamos, oye, son mucha gente, estamos casi ahí. Eran de los partidos minoritarios. Pues entonces, Movimiento Victoria Ciudadana. Bueno, vamos, explica, ahora que es partido, que ya no es partido, ahora cambia. Explícale cuán real es eso de que hay que llegar al poder para cambiar la Constitución. Bueno, hay que llegar al poder en la legislatura. No necesariamente en el ejecutivo. O sea, hay que llegar al poder en la legislatura, porque la legislatura es la que... Hay dos maneras, vamos a ir a lo básico. Hay dos maneras de enmendar la Constitución. O tú propones un referéndum y el límite por enmienda, que son casos que es PPD versus Rosselló del 1994, ese caso dice que nada más pueden ser 3 enmiendas por consulta. Y nada más te puedes pasar de 3 enmiendas si tienen que ver todas con el mismo tema. Y es por algo, tiene un propósito, o sea, no es... Y entonces, pues, los dos movimientos empiezan desde la legislatura. La legislatura propone una enmienda constitucional, entonces si esa enmienda constitucional saca más de 2/3 partes de los votos, pues los legisladores pueden decidir que ese referéndum sea el día de las elecciones. Si no, pues lo ponen por otra fecha. Y el otro modo de enmienda constitucional es el que se llama una revisión constitucional. Ese nunca se ha utilizado aquí en Puerto Rico, que es llamar a una asamblea constituyente y revisar la Constitución. Pero hay unos límites para las enmiendas constitucionales. Cuando la Convención Constituyente terminó la Constitución y se la envió a Estados Unidos se la envió para atrás, y una de las enmiendas que le dijo que tenían que hacer era que ninguna enmienda constitucional podía violar las relaciones federales entre Puerto Rico y Estados Unidos, el gobierno republicano y la separación de poderes, y menoscabar la Carta de Derechos. Esos son los únicos 3 límites que hay para enmendar una constitución. Y los 2 métodos para enmendarlo, una enmienda constitucional y un proceso de revisión constitucional. ¿Y le puedes explicar en síntesis ambos el procedimiento? Porque a nivel práctico, porque yo dejé de creer en eliminar los municipios. Bueno, por varias razones, pero una de ellas es porque no van a inventar nunca se van a poner de acuerdo. Nunca se van a poner de acuerdo. No se van a poner de acuerdo. Pero no se van a poner de acuerdo porque la Constitución dice que hay que hacer un referéndum para cada pueblo. Y pues imagínate. Es utópico pensar que todos los ciudadanos en Puerto Rico se van a poner de acuerdo en cada referéndum. No, lo importante de estos 2 procesos es que ambos empiezan en la legislatura. Y obviamente mientras más tú quieras controlar ese proceso, desde su aprobación hasta la fecha, pues más gente tú necesitas en la legislatura. Si por lo menos, si tú quisieras poner un referéndum para enmendar la Constitución el día de las elecciones, pues ya tú de antemano necesitas el voto de 2/3 partes en cada cámara. Si no tienes el voto de 2/3 partes, maybe te aprueban el proyecto para la enmienda constitucional, pero no en la fecha que tú querías, que eran las elecciones, en cualquier otra fecha que decida la Asamblea Legislativa. Y la revisión constitucional también empieza en la legislatura, porque empieza también con un proyecto de ley que se somete o una resolución que se somete, se aprueba, se envía a la otra cámara, y entonces dependiendo de los votos, pues entonces se decide. Así que Carlos Pagán, dime. Y entonces, por último, que casi se me olvida, la revisión constitucional funciona en teoría como si fuera una asamblea constitucional de estatus. El legislador hace un proyecto de ley donde pregunta si el pueblo de Puerto Rico desea revisar la Constitución. Si el pueblo de Puerto Rico
decide por un voto en un referéndum revisar la Constitución, los legisladores rápidamente tienen la obligación de aprobar una ley que diga cómo se va a organizar la Asamblea Constituyente, cómo se va a hacer el proceso de los delegados y llamar a una convención constituyente. Pero ese es el proceso de revisión constitucional que está en nuestra Constitución y que nunca se ha usado. Las enmiendas constitucionales se han hecho 3. Se hicieron 3, que fueron las 3 originales que el Congreso le mandó a hacer a Puerto Rico cuando le devolvió la Constitución, que fueron la sección 20 de los derechos de educación, a huelga, al trabajo, el que te dije de las enmiendas y uno más que no me recuerdo ahora mismo cuál era, pero 3, y fuera de esos, luego han enmendado la Constitución 4 veces por iniciativa legislativa y todas fueron en los 60 y en los 70. ¿Y te acuerdas de la unicameralidad? Después del referéndum no hicieron nada, pero, ¿sabes? Carlos, pagan. Más que Alexandra Lúgaro, tú quieres que gane Ana Rivera Lacén, tú quieres que gane Rosa Seguí, tú quieres que gane, ¿quién más? Está por ahí de la buena gente. Bernabé está en el Senado por acumulación. Mariana Molinelli. En el Senado en la Cámara, pero sé que se está tirando por acumulación en algo. Bernabé. ¿Quién? Bernabé. Lo que pasa es que si no lo menciono es por algo. Pero está bien. ¿A ti te gusta Bernabé? Cuéntame. No, no me gusta. O sea, lo que estoy tratando de decir es que para hacer posible enmendar la Constitución, pues todo empieza en la legislatura. Y pues un partido pues necesita la mayor representación de ese partido, más en la legislatura que en el Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo que sea cualquiera. Pero dame la representación en la legislatura, que ahí yo controlo el proceso para enmendar la Constitución.